Y de los que valen un Perú, tenemos que pasar a Vizcarra. A ver, Martín Vizcarra sigue con su show, ¿no? El expresidente aprovecha, ¿no?, cuanta actividad proselitista esté haciendo junto a Daniel Salaverry, que ya, pobrecito, se le siente tan incómodo, sí, me parece el modelo, dice Javier Ávila al costado, ¿no? En este tema, ¿no?, en las respuestas que da y demás, porque esto, claro, también lo va a golpear a él, no es la culpa de Salaverry, hay que ser justos, él está postulando a la presidencia de la República, pero su candidato con el número 1 al Parlamento, claro, Vizcarra, y dijo, tiene un capital político importante, ha sido presidente y hay gente que lo quiere, ha salido a marchar por él, y ahora, miren ustedes con este escándalo de la vacunación, ¿qué hizo en Moquegua? Salió con su papelito, con su fotocopia encima y mostrando este documento, dice que él se sometió al ensayo, insisten que fue un voluntario. Martín Vizcarra, usted no fue un voluntario, a un voluntario le inocularon la vacuna o le inocularon el placebo. Ningún voluntario sabía qué era lo que le había tocado, porque es parte del protocolo. Usted recibió una vacuna que forma parte justamente de esas dosis que estaban destinadas a los médicos que corrían riesgo vacunando justamente por su propia labor. Y usted recibió al doctor Málaga y a la enfermera en Palacio. Ningún voluntario ha recibido a los médicos, a los enfermeros en sus casas, en sus centros de labores. No ha sido así. Usted ha sido tratado de diferente manera porque ha sido jefe de Estado. El propio representante, el propio encargado de los ensayos que hizo Cayetano Heredia, el doctor Germán Málaga, fue a visitarlo a Palacio. Y no venga a decir usted, nadie de mi despacho se vacunó. Su esposa se vacunó también. Esas vacunas no eran ni para usted ni para su esposa. Y a ver, díganos si los ministros se han vacunado o no. Aquellos que eran ministros en su época. Porque Macetti dice, yo no sabía, la verdad, recién me enteré. Sí, ahí podemos creerle a Macetti que esto lo hizo Vizcarra, se jugó su partidito solo, no se lo comentó. Pero Macetti se habrá vacunado, digo yo, otros se habrán vacunado, no lo sabemos, porque aquí hay poquitísima claridad. Vizcarra lo niega, pero a Vizcarra se le cree cada vez menos. Escuchemos. En ese experimento que se estaba haciendo con 12.000 voluntarios de la fase 3, participé con mi esposa. Por ahí dicen gente del despacho que cuántos que trabajaban conmigo, ninguno, o sea, puedo asegurar, ninguno del despacho presidencial, ningún trabajador del despacho presidencial de ninguna área ha asumido ese riesgo. Y yo no podía decir que lo hagan, porque es un tema voluntario. Bueno, un peritaje determinará qué tan cierta es esta cartilla de voluntario. Ha mostrado una fotocopia y más allá de la cartilla, ¿dónde está la documentación que certifique que participó correctamente, ingresó a la plataforma, llenó sus datos? Porque no es cualquier cosa, ojo, además son varios requisitos, no cualquiera podía postular, tener entre 18 y 65 años de edad, ser peruano o extranjero con arraigo en el Perú, no tener ninguna enfermedad grave. Sí, de hecho, Vizcarra cumplía con esto, no digo que no tener síntomas agudos de COVID, no tener alergia o hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. Los voluntarios o voluntarias no deben estar embarazadas ni dando el lactar, no estar participando o haber participado en algún estudio de investigación, pero no, él no ha mostrado la documentación que certifica que cumplió cada uno de los pasos, de los requisitos para ser voluntario, para participar, a ver si te elegían. No, porque a él lo fueron a buscar a Palacio y Gobierno. Y eso es algo que ya de por sí muestra la gran diferencia entre el voluntario Vizcarra y el resto de participantes, de los 12.000. Así que no me vengan con cosas. En fin, ahí está con su cartilla, con su papelito, ¿no? Vamos, quien habló acerca de Macetti, justamente de la titular de Salud, a través de un tuit, fue el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, que ha salido a defender, a pechar, ¿no?, por Pilar Macetti. Utilizó su cuenta Twitter y dijo: los golpistas han vuelto y siguen desestabilizando al Perú. Censurar a la ministra de Salud, porque sabemos que hay una idea, ¿no?, una voluntad en el Congreso de la República para censurarla en medio de una campaña de vacunación. Es una pandemia, es un crimen, hay gente muriendo por este virus y ustedes siguen con sus venganzas políticas. No se los permitiremos. Bueno, él defiende a Macetti, pero aquí de verdad hace rato, por lo menos yo, no la defiendo. Bueno, nunca la defendí, pero ella fue ministra en la época de Vizcarra y no se hizo absolutamente nada por las vacunas, ¿eh? No se hizo nada. Que Vizcarra quiere decir gracias a mí, ¿qué?
y Sagasti hace lo poco que puede, porque además recibió un país en un momento políticamente hablando súper complicado, y a ver cómo nos ponemos en fila para recibir las primeras vacunas. Lo que tengo en mis manos es una iniciativa de la bancada Nueva Constitución que interpone una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué es lo que podría suceder con el expresidente a raíz de esa noticia que a todas luces es un escándalo, que recibió una vacuna contra la COVID-19 en medio de un proceso donde se llevaban a cabo ensayos para determinar qué tan efectiva era esta vacuna, estas dosis en nuestro país? Bueno, el doctor Omar Cairo está con nosotros justamente para ayudarnos a aterrizar en materia jurídica legal. Doctor Cairo, ¿cómo le va? Juliana, buenas noches, ¿cómo está? Bien, pero preocupada evidentemente por esto que está sucediendo, porque se habla mucho desde el punto de vista ético de lo mal que hizo el expresidente, pero esto, a mi parecer, me dirá usted si estoy equivocada o no, tiene una connotación legal y podría tener una connotación penal. Sí, bueno, no hay acuerdo en eso. He escuchado a 4 penalistas con opiniones distintas, 2 diciendo que es un delito y 2 que no lo es. Pero en todo caso, esta denuncia constituye el planteamiento de unos congresistas que consideran que es un delito y que por lo tanto debería procesársele penalmente y en una sentencia condenársele por haberlo cometido. ¿Lo podrían inhabilitar políticamente? Él está en campaña, quiere ser congresista de la República. En caso que esta iniciativa de la bancada Nueva Constitución prospere, siga su curso, ¿él podría ser sacado de esta contienda electoral? Lo podrían inhabilitar si es que dentro de la denuncia una imputación de infracción a la Constitución, porque en ese caso estarían abriéndose 2 procedimientos: un antejuicio por los delitos. Exacto. Y un juicio político por la infracción a la Constitución. Entonces, pero la estructura es semejante. A partir de esta denuncia, la Comisión Permanente va a decidir si acusa o no al presidente ante el Pleno. Concentrémonos en los delitos. Si el Pleno aprueba la denuncia por los delitos, la fiscal de la Nación está obligada a denunciarlo ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo sentenciará absolviéndolo o condenándolo. Ajá. Este procedimiento es largo. Aprecia, Juliana, que hoy día ha terminado el procedimiento de antejuicio, que así se llama, de los ex miembros del Consejo de la Magistratura. Y eso comenzaba hace mucho tiempo. Entonces, el antejuicio no creo que termine antes del 28 de julio. Ok, pero ahorita estamos hablando de una coyuntura que es bastante diferente a la de hasta hace poco. Ahora mismo no existe la inmunidad parlamentaria. Es decir, si logra entrar al Congreso de la República Martín Vizcarra, ya no tendría ese abrigo protector, este paraguas, donde es el propio Congreso, o donde ha sido siempre el propio Congreso el que determina hasta qué punto a una persona se le puede investigar y también condenar o sentenciar. Ya simplemente puede formar parte de un proceso y también recibir un castigo, incluso siendo congresista. Juliana, este tema no tiene nada que ver con la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, que ya no existe, es para delitos realizados por un congresista fuera del ejercicio de sus funciones. En primer lugar, el señor Vizcarra no ha cometido esto siendo congresista y no lo ha cometido en el ejercicio de la función de congresista. Entonces, aunque hubiera inmunidad, no estaría cubierto este caso por la inmunidad. Pero constitucionalmente, no hay inmunidad. Constitucionalmente hablando, a su parecer, ¿existe o no una infracción a la Carta Magna? Te quisiera explicar lo que continúa en el proceso, que era lo que te decía. Es bien difícil decir si hay infracción a la Constitución, porque habría que encuadrar en alguna norma constitucional que recibir una vacuna antes de que se ponga a disposición agravie un artículo constitucional. Pero vamos a imaginar que sí es una infracción a la Constitución. Lo que te quiero decir es la ruta y la implicancia. Si el Congreso aprueba el antejuicio, entonces puede ser que Vizcarra ya haya sido elegido congresista, porque el antejuicio y el juicio político no paralizan. Así es. No lo sacan de campaña. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, si el antejuicio se aprueba, entonces, estando en el Congreso, él pasaría a afrontar un proceso penal ante la Corte Suprema y podría ser condenado o absuelto. Si es condenado, va a la cárcel, aun cuando sea congresista. Okay. El juicio político, que es
paralelo al antejuicio si es que incluyen la infracción a la Constitución. Imagínate que la Comisión Permanente lo acusa por infracción a la Constitución, además de los delitos. Entonces, además de haber permitido que lo procesen penalmente, la comisión, el Pleno aprueba inhabilitarlo. Entonces, en ese caso, él perdería la condición de parlamentario porque al estar inhabilitado para ejercer cargo público, ya no podría ejercer el parlamentario para el que habría sido elegido. Te digo esto porque es muy difícil que el juicio político y el antejuicio terminen antes del 28 de julio. Está claro, pero ¿qué pasa si se determina que, más allá de si recibió o no la vacuna como parte de un voluntariado o no? Aquí el tema es que al momento en que Vizcarra es vacunado, se estaba paralelamente llevando a cabo una serie de conversaciones para determinar si se cerraba un acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm, razón por la cual la bancada Nueva Constitución del Congreso de la República determina que se le debería de iniciar esta denuncia, denunciarlo constitucionalmente por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Y tu pregunta cuál es, Juliana? Que aquí el tema no es si se vacunó como parte de un ensayo o no, si se vacunó aprovechando su función como presidente de la República y el poder que tenía para transar con el laboratorio chino y firmar un contrato millonario para que las vacunas lleguen al Perú. Por eso, si es que el Congreso considera que eso es un delito, la Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno, lo que va a pasar es que esto va a remitirse a la fiscal de la Nación y ella lo va a tener que denunciar ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo condenará si cree que es delito. Entonces, aun cuando ya haya sido elegido congresista, lo que creo que es importante tener presente es que ninguno de estos procedimientos, juicio político o antejuicio, impide que continúe postulando. Y otra cosa que quería mencionar, si me das un minuto. Sí. Creo que lo que ha pasado ayer en el Congreso es una pérdida de tiempo monumental. Porque lo que haya hecho o no haya hecho Vizcarra subrepticiamente no tiene nada que ver con la gestión de la sanidad pública. Entonces, aun cuando hubieran indicios clarísimos de que esto constituye los delitos de que se habla en la denuncia o en la infracción a la Constitución, esto no tendría por qué afectar ni a la primera ministra ni a la ministra de Salud. De acuerdo. Además, hay una circunstancia importante por la cual es una fortuna que no la vincule. Porque si se pretendiera censurar a la ministra de Salud, sería un acto de sabotaje al procedimiento, al enfrentamiento al COVID que estamos realizando, porque mañana llegan 700.000 vacunas. Y vas a quitar a la ministra de Salud y poner a otra persona que no tiene ningún conocimiento de la marcha de esto. Vamos a ver qué decide en todo caso el Congreso de la República. Sería terrible, lamentablemente. Estaremos al tanto. Con Vizcarra. Sí, me gana el tiempo, doctor Caído, pero estaremos por supuesto al tanto y queríamos tener el punto de vista desde el análisis constitucional, por supuesto, por esta que es una noticia importante del Congreso de la República y de los integrantes de la bancada de la Nueva Constitución. Omar Caído conversando con nosotros, me gana el tiempo.